Bien, último bloque del programa de hoy. Vamos a cambiar de tema, pero antes me gustaría contestar a una televidente que pregunta por Facebook cuándo se autorizó el teatro, que la conductora, o sea, voy a hacer teatro con público. No. Lo que Victoria va a hacer junto con otros actores y actrices, que se estrena hoy de hecho y que se titula Amor de Cuarentena, es una experiencia de teatro online. Es a través de plataforma, de WhatsApp, no hay público presente, por supuesto. ¿Cómo se le va a ocurrir a un director, a una producción, hacer obras de teatro con público presente? Por algo es que el sector justamente de actores y actrices y cantantes están tan creativos buscando alternativas para poder seguir trabajando de manera virtual. Así que digo, por si alguien no lee, como la señora que no leyó, se ve y se asusta. No es con público, es vía WhatsApp. Bien, lo que sí nos asustó, o por lo menos nos hizo decir, pero ¿y esto qué es?, fue el titular, porque los titulares son titulares, ¿no? Y a veces pecamos de no leer el resto del cuerpo de la noticia. Pero el titular: queda en libertad el único imputado por el caso de los 4.417 kilos de cocaína que iban a exportarse a... De hecho, vos decís, zafó, pero no zafan así los que te roban una bicicleta o cuando atrapen al famoso ladrón de los zapatos de estos últimos días. A ver, ¿qué significa? ¿Significa que está en libertad? ¿Significa que el caso se cerró? No. Significa que en realidad de la prisión domiciliaria le dieron para libertad hasta el juicio, o sea, a la espera del juicio. Es esperar el juicio en su casa. ¿Te cierra igual o te sigue despertando dudas? Repasemos la información. El empresario Martín Mutio, en prisión domiciliaria, investigado por el cargamento de cocaína que salió del país y llegó a Alemania en agosto de 2019, quedó en libertad este lunes. Mutio es el único imputado por la mayor operación de narcotráfico detectada hasta el momento en ese país. En Hamburgo, las autoridades descubrieron 4,5 toneladas de cocaína, valuadas en unos 1.100 millones de dólares. La droga había salido de nuestro país. Tras la investigación, la fiscal Mónica Ferrero imputó a Mutio por un delito de asistencia a las actividades ilícitas del narcotráfico. La defensa del empresario pidió este lunes, en una audiencia que duró pocos minutos, la libertad de su defendido y la fiscalía no se opuso. Mutio tuvo que fijar domicilio y deberá avisar a la justicia en caso de mudarse. La fiscal Mónica Ferrero aseguró a Telemundo que tiene evidencia de la policía y la aduana que confirman que los precintos llegaron intactos a Alemania, dejando en claro que la mercadería partió desde nuestro país. Sin embargo, en el Código Penal se establece que para poder presentarse en el juicio, la fiscal necesita exhortaciones desde Alemania, algo que ya se solicitó, pero que se ve demorado por la pandemia del coronavirus. Bien, obviamente se escapa de mi comprensión y agradezco que haya abogados hoy en el panel para podernos ilustrar un poquito más, ¿no? Nosotros también. Sí. Usted También agradecemos. Agradeceme. Mira, este grupo de acá les agradece que nos expliquen. Estamos tomando nota. A ver. A ver, primero que nada hay algo que me gustaría decir desde hace un ratito que estaba el tema planteado, que es: hemos agarrado la costumbre de comentar las decisiones judiciales cuando yo entiendo que si se han expedido, en este caso el Tribunal de Apelaciones, no hay nada que comentar. Al margen de eso... No. Dicho porque cuando Manini... Dicho porque cuando Manini hizo el comentario, todo el mundo le cayó que había hablado de la justicia. Entonces vamos a ser equitativos. O hacemos los comentarios de la justicia o no lo hacemos y vale para todo el mundo. Uno. Segundo, con referencia a este caso hay dos temas. Primero que nada, el nuevo código lo que exige es que toda la carpeta de investigación que tiene la Fiscalía esté a disposición de la defensa. Son las reglas de juego nuevas que tenemos. Garantía. Garantía, por supuesto. Garantía para el imputado. Entonces, si hay algo que no está, la defensa tiene todo el derecho del mundo de decir que ese proceso tiene irregularidades y que no se pueden tomar algunas medidas
cautelares, cautelares, como por ejemplo esta, porque hay información que no tenía y no puede defenderse. ¿Y qué faltó? Bueno, aparentemente hay una información que primero la Fiscalía habría dicho que no la iba a exhibir y por razones de no sé qué, y después como que no la tenía, y en realidad parecería que es esta información de los famosos precintos que habrían llegado O sea, que por un tema formal... Y sí, y bueno, eso es lo que sucede. Bueno. Los formalismos, a ver, pasó no hace mucho con otro caso de un fallecido en una rapiña. No pidieron que sacaran de la autopsia la bala y pasó lo mismo. O sea, si no se toman los recaudos, bueno, después que no se quejen de las decisiones. Entonces, entiendo que si las pruebas fundamentales para la prisión preventiva eran la contestación de los exhortos y los exhortos no vinieron, y señores, nos rechinará porque el señor tiene antecedentes, nos rechinará por la magnitud que tuvo el caso, pero bueno, son las reglas del juego, son las reglas que se votaron y que tenemos. Bien, yo sé lo que va a salir Pablo Casas con el principio de inocencia. Sí, claro. Bien, pero una cosa es el principio de inocencia y otra es que por un error del proceso o de formalidad... Es un tecnicismo que corresponde. Bueno, pero entonces no remite al principio de inocencia. Parecieran situaciones distintas. Perdón, que el señor tenga antecedentes no lo convierte en un automático culpable. No, obviamente que no. Entonces, si la Fiscalía no puede, al momento de la toma de lesión, presentar toda la prueba, y qué pena. Claro. A ver, ¿cuál es el tema acá? Para que se entienda. Este es un caso como todos. ¿Qué es lo que sucede? La Fiscalía, el Ministerio Público es el que tiene que es el que se encarga de la acusación y de demostrar la culpabilidad. ¿Ok? ¿Cómo funciona el sistema? Dice, este señor para nosotros es presuntamente culpable de un delito de X. Y nosotros tenemos tal y tal prueba que así lo acreditan en principio. Vamos a continuar a investigar. Perfecto. A este señor lo formalizan, ¿verdad? Y le dan una medida cautelar. Prisión domiciliaria, después estuvo privado de libertad, tobillera, etcétera, etcétera. Las medidas cautelares, por el principio de inocencia, querida Victoria, las medidas cautelares no pueden ser eternas, porque se presume que el individuo es inocente. ¿Qué es lo que sucede? Si la Fiscalía, durante el proceso en que se formaliza y solicita las medidas cautelares del artículo 221 en adelante, ¿verdad?, del Código de Proceso Penal, si no puede luego probar o agregar nuevos elementos en la investigación, en el correr del juicio, que ameriten que esa medida cautelar continúe, obligatoriamente el juez tiene que darle la libertad ambulatoria o bajar la medida, una prisión domiciliaria, etcétera, etcétera. Que fue lo que, de hecho, lo que pasó y se apeló en el tribunal esa decisión, y el tribunal con muy buen criterio, y no quiere decir esto que Mutio sea culpable o no sea culpable porque el juicio continúa. Bueno, ese es el ABC, es que no hay elementos ahora para mantener. Ojo, porque eso no entra a veces en los titulares, ¿no? Ese es el problema. Entonces ahí también te induce a la bronca, decir, bueno... No, también lo que se manejó acá es que se habían tenido consideraciones especiales, y no es que no son consideraciones especiales, son las mismas consideraciones que habían tenido con cualquiera, porque medidas cautelares es para asegurar algo, no están hechas para durar in eternum. Entonces no es que se tuvo consideración porque era él o por lo que fuera, es porque realmente no estaba la prueba al momento de tomar la decisión. Bien. Ahora, esa cuestión técnica, lo que tú decís, un tecnicismo, es algo que advierte un abogado defensor bueno. ¿No? Sí. Bueno. Bueno, sí. ¿Sí? No, bueno. Lo estamos hablando... ¿Por qué lo estoy planteando? Porque porque por más que se trate de explicar las razones que podrían a priori atentar contra nuestro sentido común de este caso concreto, no exime un debate de fondo que es la justicia para ricos y la justicia para pobres, porque vos no te da para pagarte un abogado bueno, capaz de advertir tecnicismos que te traigan suerte, ¿no? O que de alguna manera velen más por tus garantías, en el mejor escenario, y no serían estos los titulares. Sí, ¿O me equivoco? De hecho, acá lo que aparentemente sucedió fue un ocultamiento de prueba. Pepe. Sí, claro. Ahora entiendo. Ahora entiendo a lo que se refería a mi amigo Pablo Casas hoy más temprano cuando hablaba de los beneficios que tienen algunas personas. Ahora entendí. Está bien. Pero Pepe, no hay ningún beneficio, Pepe. ¿Por qué beneficio? Es simplemente cumplir con tu función de abogado defensor como corresponde. Si yo no estoy en igualdad de condiciones... Era una ironía, Pablo. Ya sé, Pepe, pero a lo que voy. Tenés que estar en igualdad de condiciones. Acá aparentemente para abrir una prueba que no vino de Alemania por los exhortos que no se pidieron y demás. Bueno, perfecto. No es culpa del imputado que tenga que estar privado de libertad porque esos exhortos no salieron o por la pandemia. O por Está clarísimo. El ejemplo de ustedes fue muy bueno y la por explicación ahí viene también. la cosa y de hecho creo que hay una instancia ahora nomás
nulas del recurso de nulidad, ¿verdad? Del juicio que solicitaron para hacer la audiencia, porque aparentemente hubo una prueba que la defensa no tuvo acceso. Y en eso se basó la formalización. Entonces, primero se resolverá ese incidente y luego se continuará con el juicio. O sea que estamos a esto de que haga juicio al Estado, seguramente por negligencia y algunas otras cosas. Porque pasamos de tener una persona acusada del mayor cargamento imputada del mayor cargamento de la historia que salió ¿no? desde Uruguay. De asistir a la operación. Está bien, todas esas precisiones corresponden, ¿no? A tener a alguien que ahora, no sé, hará juicio al Estado porque ha sido injustamente. No, porque el juicio todavía no empezó. Ese es el tema. Está ahí. Digo, si Verónica, seguimos así, estamos a esto de es eso. la responsabilidad de alguien por un ilícito y otra cosa es que se lo pueda probar. Yo entiendo perfectamente lo que ustedes dicen, entiendo las formalidades, que las formalidades hacen a las garantías del proceso, pero cuando uno pasa a raya termina siempre viendo que las garantías del proceso le llegan a algunas personas y a otras no le llegan. En definitiva, es eso lo que a mí me queda. Y no es un cuestionamiento de los compañeros, sino es un cuestionamiento a cómo funcionan determinados a ver, por ejemplo, en el programa de ayer yo recuerdo que se estaba debatiendo sobre qué pasaba con algo previsto en la LUC, que es ante el insulto a un policía o el agravio, de aumentar de 12 a 18 meses la pena. Y el debate sostenía entre el valor, más que la eficacia, lo simbólico, ¿no? De lo que supone ese anuncio punitivo. Bueno, entonces, porque yo no me queda muy claro si efectivamente la justicia tiene que dar mensajes o no, porque a veces se dice que no y a veces se dice que sí, en algunos casos sí. Y acá pregunto, ¿qué mensaje está detrás de esta decisión entonces? Es que el tema es que acá no hay ningún mensaje. Acá no hay un mensaje porque nada se terminó. Esto recién comenzó. El mensaje lo va a dar la justicia cuando tengamos una sentencia de condena definitiva. Hasta ahora es un proceso que se está llevando adelante con determinados formalismos que se llevan adelante con cualquier imputado y cualquier delito que se comete. Porque, claro, no fue que robó 5 bicicletas. Acá estamos hablando de un cargamento de eso voy, gigante. Ese vinculando el delito, el narcotráfico, ¿no? El concreto que se le imputa es asistencia a la operación. Pero olvídate del caso concreto. Pensá en el narcotráfico, pensá en el delito guante blanco, pensá en esos delitos que muchas veces los protagonistas a la espera del juicio están en su casa. ¿No es un mensaje también? Pero es que no, porque a veces depende de la complejidad de la prueba. Quizás sea mucho más fácil poder probar que una persona estuvo vinculada al robo de los zapatos porque lo filmó la cámara del edificio. Y otra cosa es cuando vos tenés una situación que es más compleja, que necesitas prueba que viene del extranjero, necesitas vinculación de documentos, lleva más tiempo conseguirla. Entonces, finalmente la justicia va a llegar, quizás no en el mismo tiempo. Pero entonces, ¿cómo se vive ese proceso? Ese tiempo en ese proceso, ¿no lo cambia cuando tú tenés un buen equipo de profesionales que te respalda a cuando tenés un abogado de oficio que tiene que atender 200.000 causas y esto no es cuestionando su capacidad, por el contrario, hacen magia con el tiempo y los recursos que tienen? ¿Cambia cómo vivís tú ese proceso? Que lo vivas en libertad, que lo vivas en una domiciliaria. Creo que son mensajes que llegan claramente y no está la justicia para dar mensajes, está la realidad. Los colegas cuando de uno oficio... analiza estos procesos, cuando tenés determinadas personas, con determinados contactos y poder adquisitivo, tenés distintas maneras de vivir el proceso judicial. Los colegas de oficio son muy buenos, es un trabajo muy, no estoy diciendo lo muy contrario. defendible. El tema es que quizás a veces estén un poco sobrecargados. Marta, mañana precisas vos un abogado. ¿Vas a esperar uno de oficio o vas a contratar uno? Lo tengo a Pablo acá. ¿Lo conozco acá? Por supuesto. Pero... El gran tema acá no es esa la discusión, creo yo. El gran tema acá es la reforma del Código Penal. Porque todo lo que vos decís, y bien lo decís, y lo que hemos hablado, que hemos discutido siempre, no es un tema de que tiene más dinero, menos dinero, el delito es más grande o más chico. Es que estamos en un proceso que es un proceso acusatorio y no un proceso inquisitivo. Entonces, de ahí vienen todo este tipo de formalidades que fueron aprobadas por el sistema político y por un trabajo que se hizo durante muchos años con la puesta en marcha de este código que se ponía, que no se ponía, que se ajustaba. Y el proceso penal que tenemos hoy, que se votó en el Parlamento, es el que tenemos. ¿Que provoca todo esto? Sí. ¿Que provoca estas reacciones de pronto? Sí. Pero es parte de la ley donde vivimos y el código que tenemos que aplicar hoy. Quizá mañana cambie, pero mientras tengamos este código que se aprobó, esta noticia la vamos a tener siempre. Otra cosa, todas las decisiones de la justicia pueden ser comentadas. Claro. Bien, tenemos que despedirnos. ¿Advirtieron que este fue un bloque en el que no hablamos de coronavirus ni de crisis?
¿Se dieron cuenta? Sí, hablamos de porque... coronavirus, porque la prueba se demoró en venir por el tema de la pandemia. Tienes razón. El tema de la pandemia no vinieron los sexuales. Exacto. Gracias como siempre por habernos acompañado. Hasta mañana con otros temas. Gracias por estar ahí.